Cuando la credibilidad de la Reserva Federal se tambalea, comienza el debilitamiento de la hegemonía del dólar. Y su impacto es más grave que socavar directamente la credibilidad del gobierno estadounidense. Hace 60 días, el famoso economista Nouriel Roubini emitió una advertencia: la economía estadounidense muestra señales de un impacto de estancación inflacionaria leve. Honestamente, las predicciones de Roubini rara vez son acertadas. La última vez que acertó fue durante la crisis hipotecaria subprime. Similar al meteorólogo climático Jack en la famosa película de catástrofes A Day After Tomorrow, que, con un solo acierto, devuelve la Tierra a la era de hielo. En estos 60 días, el capital ha fluido intensamente y han surgido fenómenos extraños. El mercado de bonos públicos estadounidenses, que asciende a 37 billones de dólares, muestra una tendencia estructural extrema. Y su función de refugio contra riesgos ha fallado de manera inusual. Entre 2025 y 2026, Estados Unidos enfrentará una presión de prórroga de al menos 10 billones de dólares en bonos públicos vencidos. En este cruce crucial e inminente, la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal se ha convertido en el factor más importante que influye en los mercados financieros globales. Entender el control de tipos de interés de la Reserva Federal es un curso obligatorio para todos los inversores en la actualidad. En este episodio, me aventuraré a explicar exhaustivamente la lógica de control de tipos de interés, que es autorizada y de uso común en el mundo actual, sin usar términos profesionales, solo con lenguaje accesible para la gente común. Según la ley de la Reserva Federal, la política monetaria de la entidad tiene dos misiones principales: empleo máximo y estabilidad de precios. En términos coloquiales, se trata de esforzarse para que los estadounidenses puedan encontrar trabajo y, al mismo tiempo, garantizar que el dinero que tienen no se devalúe rápidamente. Solo con claridad sobre estas dos cosas, todos los problemas se resolverán sin dificultad. ¿Qué es la reducción de tipos de interés? Simplemente es bajar los tipos de interés de depósito y préstamo. Supongamos que eres el propietario de una fábrica y necesitas pedir un préstamo al banco para obtener fondos operativos. ¿Prefieres un tipo de interés del 1% o del 10%? Por supuesto, cuanto menor, mejor. Después de la reducción de tipos, puedes disminuir los costos de financiación, la fábrica sobrevive más fácilmente, ganas más beneficios y, en consecuencia, puedes expandir la escala de la fábrica y contratar más empleados. Por lo general, la reducción de tipos crea más puestos de trabajo. Una lógica muy fácil de entender, pero después de que aumente el empleo, pronto verás un fenómeno inesperado: todos los trabajadores te piden un aumento de salario. ¿Por qué? Porque la disminución de tipos hace que la demanda de puestos de trabajo nuevos en la sociedad aumente considerablemente. Las fábricas compiten por atraer personal, por lo tanto, suben los salarios, y tú, para retener a tus trabajadores, solo puedes aceptar sus demandas. Los gastos en salarios han aumentado. ¿De dónde sacar ese dinero? Te ves obligado a subir el precio de los productos que produce la fábrica para cubrir esa parte de los gastos. Después de dirigir la fábrica todo el día, te vas al supermercado por algo de compra y descubres que una bebida que antes costaba $5 ahora cuesta 6. ¿Cuál es la razón? Porque no eres el único propietario de una fábrica. El propietario de la fábrica de bebidas, al igual que tú, también ha subido el precio de sus productos. Bebes un sorbo de la bebida y su sabor es muy malo. No entiendes cómo puede sobrevivir un producto tan desagradable. En realidad, realmente no debería sobrevivir. En este momento te das cuenta de que la eficiencia de toda la economía ha disminuido, no solo las bebidas, sino que ves que el precio de todos los productos está subiendo. Tienes $100 en el bolsillo, pero al final compras mucho menos de lo que esperabas. El poder adquisitivo de esos $100 ha disminuido. En otras palabras, el dinero ha perdido valor. Lo que es aún peor es que, cuando regresas a la fábrica, los trabajadores vuelven a pedirte un aumento. Esta vez, el motivo es aún más innegable: el aumento de salario que les diste antes ni siquiera alcanza para cubrir el aumento del alquiler de sus viviendas. El expresidente de la Reserva Federal, William Martin, dijo una frase famosa: la inflación es como un ladrón de noche, roba silenciosamente la riqueza de la gente. Esto es lo que es la reducción de tipos de interés. Al mismo tiempo, la ley que relaciona el impulso al empleo y la inflación es, en esencia, un cambio en la relación de oferta y demanda que cualquiera puede entender. La mayoría de los economistas, incluidos los formuladores de políticas monetarias de bancos centrales de diversos países, entre ellos el actual presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, siguen una regla básica: la inflación y la tasa de desempleo tienen una correlación negativa. Son como los dos extremos de un balancín. Al presionar uno, el otro se levanta. Precisamente por estas dos misiones contradictorias, el Banco Central debe encontrar un equilibrio adecuado entre ellas. La reducción y el aumento de tipos de interés se convierten en un arte delicado. Con esta base, vamos a entender otro punto clave.
A lo largo de estos años, cuando hablamos de la hegemonía del dólar, nos centramos más en la posición de Estados Unidos como superpotencia en el sistema monetario global establecido, pero a menudo ignoramos otro factor importante, el refuerzo que la Reserva Federal da a la hegemonía del dólar. Su núcleo radica en dos palabras: credibilidad. Supongamos que tu fábrica está ubicada en un pequeño país africano con una situación política inestable. Entregas mercancías al gobierno de ese país, y el gobierno compra un producto que fabricas por 100 yuanes. Al día siguiente de la transacción, descubres que te has engañado porque la tasa de inflación del país ha pasado de 0 al 10% en una noche. En realidad, tu producto debería haberse vendido por 110 yuanes, entonces ajustas el precio de tu producto y, con más precaución, le añades un 10% más por la inflación a los 110 yuanes, fijando el precio en 121 yuanes. En ese momento, el gobierno envía a alguien otra vez para comprar tu producto por 121 yuanes, pero al despertar al día siguiente, descubres que te has engañado nuevamente. La tasa de inflación del país ha subido al 30%. Entonces decides no dejarte engañar más, te arriesgas y subes el precio de tu producto en un 60%. Y el gobierno lo compra de nuevo. Pero vuelves a ser engañado porque la tasa de inflación del país ha subido directamente al 200%. Este es un ejemplo gráfico que el profesor Wang Jian, exfuncionario de la Reserva Federal y actual profesor de la Universidad de Hong Kong Baptist, usó para exponer la hiperinflación. Parece una anécdota, pero la realidad es aún más exagerada. En 2008, debido a la emisión excesiva de moneda por el Banco Central de Zimbabue, su tasa de inflación alcanzó un asombroso 200 millones%. Este caso gráfico explica un principio simple: lo que es más terrible que la inflación es que una inflación que excede las expectativas haga perder el estándar claro de precios, haga que todo el sistema monetario entre en pánico y finalmente colapse. Ahora cambiemos la situación: mueve tu fábrica a Estados Unidos. La Reserva Federal te dice claramente que la tasa de inflación objetivo que ha establecido para el país se mantendrá en un 2% a largo plazo, aunque la tasa de inflación real siempre superará o quedará ligeramente por debajo del 2%. La Reserva Federal te garantiza que utilizará aumentos o reducciones de tipos de interés para hacer que la inflación vuelva al 2% lo antes posible, y esta garantía es muy confiable, como dijo el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, en una frase famosa: si el presidente llama para decirme cómo formular la política monetaria, simplemente no contesto el teléfono. Entonces en esta ocasión te sientes realmente tranquilo. Ya no tienes que luchar contra la inflación como en Zimbabue, sino que puedes aumentar los salarios de los trabajadores y fijar los precios de los productos basándote en una expectativa estable del 2%. Hasta ahora ya has entendido el objetivo básico de la política monetaria de la Reserva Federal: garantizar el empleo y, al mismo tiempo, reducir la inflación lo máximo posible. Y lo que es muy importante es que, en este proceso, se debe establecer una credibilidad sólida y a largo plazo del Banco Central. Precisamente por esta razón, el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, anunció oficialmente públicamente en 2012 el objetivo de inflación a largo plazo del 2%, fortaleciendo aún más la estabilidad de las expectativas sobre la política monetaria estadounidense. Ahora, profundicemos un poco más en el análisis. Estoy seguro de que te has preguntado mucho por algo: ¿por qué la Reserva Federal insiste en ajustar la tasa de inflación al 2%? ¿Qué magia tiene este número? ¿Por qué no el 1%? Incluso puedes pensar que, ya que hay que encontrar un equilibrio entre el empleo y la inflación, ¿no sería mejor el 0%? Supongamos que el año pasado compraste un teléfono móvil por 5,000 yuanes. Y este año volviste a gastar 5,000 yuanes en la versión nueva del mismo teléfono. Aunque el precio del teléfono no ha cambiado, debes admitir que las funciones de este teléfono son definitivamente más avanzadas que las de la generación anterior. Una vez que entiendas este razonamiento, te darás cuenta de que una tasa de inflación del 0% en realidad es más parecida a la deflación, según los cálculos de la Reserva Federal. Una tasa de inflación del 1% es la verdadera inflación cero. Entonces, ¿por qué no establece la Reserva Federal el objetivo de inflación en el 1%? La respuesta es aún más sencilla: debemos reservar un margen de maniobra para afrontar crisis. Al igual que cuando caminas junto a un lago, no te acercas completamente al agua, sino que mantienes una distancia de seguridad. Una vez que te encuentres en una espiral deflacionaria, es difícil salir de ella. Por lo tanto, la diferencia entre el 2% y el 1% es en realidad una zona de amortiguación para evitar caer en la deflación. En el escenario de tu fábrica, cuando surgen dificultades operativas, probablemente no sea fácil convencer a los trabajadores de aceptar una reducción de salarios, pero puedes abstenerte de aumentárselos. La inflación erosionará automáticamente el poder adquisitivo de los salarios, logrando una reducción implícita de costos para la empresa. La Reserva Federal fue fundada en 1913, aunque no es el primer banco central del mundo. Después de más de 100 años de desarrollo y con la experiencia en la regulación del mayor mercado financiero global, ha desarrollado un sistema de regulación monetaria de vanguardia. Actualmente,
Los bancos centrales de todo el mundo generalmente aceptan el objetivo de inflación del 2% establecido por la Reserva Federal. Una pequeña cantidad de inflación razonable es como el aceite, lubricante de un motor que favorece el crecimiento económico estable a largo plazo. Hasta ahora hemos establecido un marco cognitivo inicial integral sobre la lógica de regulación de tipos de interés de la Reserva Federal. Con este conocimiento, podemos utilizarlo para analizar la situación económica. Actualmente, las principales instituciones financieras predicen que la tasa de inflación estadounidense para 2025 será de alrededor del 3%, lo que supera claramente el objetivo del 2%. Pero al mismo tiempo, la situación laboral en Estados Unidos no es optimista. Ambos extremos del balancín están subiendo, al presionar uno para bajarlo, el otro sube aún más. Esta es la señal que enfrenta el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el dilema de la estancación inflacionaria. ¿Qué es la estancación inflacionaria? Se refiere a la coexistencia de estancamiento económico, alta tasa de desempleo y alta inflación, situación en la que los formuladores de políticas monetarias enfrentan una presión enorme. En la década de 1970, debido al impacto de la crisis petrolera, Estados Unidos estuvo en una situación de estancación inflacionaria durante mucho tiempo. Cuando Paul Volcker asumió como presidente de la Reserva Federal, elevó drásticamente los tipos de interés, lo que llevó a que la tasa de desempleo estadounidense se elevara a más del 10% en un momento. La política monetaria de mano dura de Volcker causó dolores de crecimiento graves en aquel entonces y generó una gran controversia. Los agricultores estadounidenses llegaron con tractores a protestar delante de la Reserva Federal. Incluso alguien irrumpió en la institución para tomar rehenes. La situación se volvió tan tensa que Volcker necesitaba un equipo de seguridad estricto para desplazarse. Pero finalmente, con su firme voluntad y una política monetaria no convencional, Volcker logró reducir la tasa de inflación con éxito y sentó las bases para la época de la gran moderación, que duró 20 años después. Su sucesor, Alan Greenspan, realizó ajustes menores sobre la sólida base establecida por Volcker, mantuvo una baja inflación y logró un crecimiento económico estadounidense estable a largo plazo. Por ello, Greenspan ganó el título de presidente del dólar. Y ambos siguen siendo los directivos con mejor reputación en la historia de la Reserva Federal. Antes de Volcker, los estadounidenses no tenían expectativas estables sobre la tasa de inflación. Las acciones de Volcker demostraron que, incluso si se arriesgaba a incurrir en la oposición general, la Reserva Federal podría reducir la inflación, lo que le permitió establecer una verdadera credibilidad. El expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, comentó: "Debemos agradecer a Volcker y a Greenspan porque gracias a sus contribuciones todo el mundo ha adquirido la costumbre de creer que la tasa de inflación estadounidense se mantendrá en niveles bajos a largo plazo". Ahora dirigimos nuestra mirada al presente. La regulación de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en el segundo semestre de 2025 podría ser más importante de lo imaginado. Actualmente, el total de la deuda pública estadounidense ha superado los 37 billones de dólares, lo que representa un 127% de su PIB, con una presión de reembolso promedio de 584 mil millones de dólares al mes. Solo el pago anual de intereses supera el gasto en defensa. Estados Unidos ha implementado políticas de reducción de impuestos por un lado y emisión de bonos por el otro. Con la presión fiscal creciente, la Casa Blanca ha presionado a la Reserva Federal para que reduzca los tipos de interés con el fin de diluir la presión de reembolso y emitir nuevos bonos para reemplazar los vencidos. En otras palabras, cuando el dinero pierde valor, es más fácil pagar las deudas. Además, ante la promoción de la guerra arancelaria, el retorno de la industria manufacturera y la superposición de riesgos del dólar y los bonos estadounidenses, los bancos centrales de varios países han tomado medidas preventivas acelerando la diversificación de sus reservorios de divisas. Han aumentado consecutivamente sus tenencias de oro, yuanes, euros y yenes para reemplazar los activos en dólares, lo que ha hecho que el precio del oro supere los $3,600 por onza de repente, debido a la naturaleza de su estructura.